Finalmente, faltan pocos días para el lanzamiento del octavo y penúltimo capítulo de The Amazing Digital Circus, que se estrenará el próximo 20 de marzo, y Glitch Productions ha decidido deleitarnos y prepararnos mentalmente con un nuevo tráiler. En el video de hoy vamos a analizar a profundidad el más reciente tráiler del asombroso circo digital, comentando todas las cosas importantes y destacables que hemos podido rescatar del mismo. Antes de empezar, quería recordarte que hacer esta clase de videos requiere de muchísimo tiempo. Por ende, lo mínimo que te pido antes de comenzar esta aventura es que te suscribas al canal, dejes un me gusta y me regales un comentario bonito abajo. Sin más dilaciones, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. El tráiler empieza mostrando una presentación clásica de las películas de los años 20. Presentado como el teatro del circo digital, nos presentará a El amante sin corazón, un título bastante apropiado, ya que este capítulo tal parece que estará centrado enteramente en Kane, quien después de jugar con los sentimientos de los miembros del circo en el capítulo anterior, parece que ha levantado el enojo de aquellos personajes que incluso se sentían inmutables ante sus aventuras. El título cita lo siguiente: el amante siempre había querido amigos, pero nunca supo cómo hacer que lo apreciaran de vuelta. Por más duro que intentara impresionar a la gente con su magia, más los alejaba de él. Esta es la historia de una pequeña IA que arruinó todo. Esta pequeña introducción nos está hablando de nada más y nada menos que de Kane, quien después de haberles hecho creer a los miembros del circo que serían libres, en este episodio parece que tratará de arreglar la mayoría de cosas que empeoró gracias a su ineptitud al tratar de entender emociones humanas. Precisamente hace tiempo había visto un análisis del canal de Platonto que me parece bastante acertado con lo que dice, y es que él afirma que Kane en sí no es mala persona ni hace todas estas cosas por maldad u odio hacia los miembros del circo. Al contrario, los aprecia y admira demasiado, queriendo parecerse lo más posible a ellos. Pero es precisamente su forma de ser, su condición de ser una inteligencia artificial, lo que le impide adaptarse a las emociones, sentimientos y pensamientos humanos a profundidad. Es un inadaptado, por así decirlo. Es un análisis bastante acertado, ya que siento que dan el clavo justamente hacia quién es Kane en realidad y qué podría tratar de hacer en este capítulo. ¿Empeorará o mejorará las cosas para los miembros? Luego de eso, el tráiler empieza y vemos un frame en el que aparece Kane de repente frente a Ragatha, Pomni y Gangle. En otro metraje vemos los glitcheos que suceden en el mapa cada vez que Kane se frustra, y vemos cómo todos los miembros del circo están presentes en una sola toma, sentados todos en el mismo sofá a excepción de Jax. Lo curioso es el color de los sofás, viendo que él está sentado en un sofá azul o púrpura, mientras que los demás están en un sofá rojo. Puede ser esta perfectamente una referencia al tema de los botones del capítulo anterior, donde él decidió apretar el botón rojo por miedo a salir del circo y afrontar lo que pasó fuera. Es una pista bastante clara también del distanciamiento que hay entre él y el grupo. En la siguiente escena podemos ver a Kane de vuelta dentro de su oficina, pudiendo observar diferentes tipos de recuerdos de aventuras pasadas, tal y como vimos antes. Después de eso, en otro frame, observamos a Pomni mirar impresionada por algo extraño que sucede. Y lo siguiente que vemos es un frame donde aparece Kane desarmando una bomba o algún dispositivo extraño debido a los cables que vemos justo enfrente. Mientras hace esto dice: de seguro no quieren abandonarme, reforzando una vez más el sentimiento de soledad que tiene Kane por sobre los demás. Luego vemos una toma interesantísima por dos cosas, y es una toma donde aparece Ragatha encima del escenario, justo frente a King, probablemente correspondiendo al día que llegó por primera vez al circo digital. Y lo curioso de esto es que esta toma fue filtrada por un usuario hace más de un mes y medio, por lo que confirma que efectivamente es auténtica y no generada por inteligencia artificial como muchos creyeron. Tal parece que este capítulo estará repleto de muchos recuerdos o situaciones del pasado pre-llegada de Pomni, así que veremos qué pasa. Después de esto, varias luces empiezan a romperse simultáneamente en todo el circo y la cámara empieza a corromperse junto a otras varias cosas del mismo circo. Este grandísimo cristal que vemos acá y otros objetos de la oficina de Kane. La toma cambia y vemos a Jax sosteniendo con su mano un café con crema batida. Parecerá algo sin importancia, pero la verdad es que es un recuerdo del pasado, y lo sabemos gracias a la foto que hay de él, Ribbit y Kofmo, lo que confirma su amistad y que algo sucedió entre ellos tres que provocó la abstracción de Ribbit. Curiosamente, Jax siempre parece estar enfadado con Kofmo, así que supongo que acá explicará
reflejarán en buena medida eso durante el episodio, asumo. Lo siguiente que vemos es al elenco de personajes cayendo hacia el suelo desde la cima del circo, una toma que puede ser perfectamente una referencia al póster oficial de The Amazing Digital Circus, donde vemos a los personajes quizás no en la misma posición que ahora mismo, pero sí en una situación bastante similar. La toma cambia y vemos a Kane voltear lentamente hacia atrás, mientras aparece una toma donde vemos a Zubul correr con un fondo con degradado. Para mi impresión, yo creo que Zubul no va a contarla en este episodio y siento que es ligeramente probable que no termine con todas sus partes sanas y salvas. Lo digo porque es el personaje que siempre más le ha llevado la contraria a Kane y más le ha colmado su paciencia. La toma que veremos después es mucho más preocupante, ya que podemos observar a los miembros del circo mirar con muchísima preocupación hacia algo, seguramente siendo Kane, y justo detrás de ellos un portal morado se abre, dándonos la impresión de que puede que sean los pasillos y o salas que Kane tiene en sus fotografías, o quizás el comienzo de una nueva aventura. Después vemos diferentes tomas acerca del pasado, en la que podemos observar de vuelta las manos de Ragata desde su propia perspectiva, observando quizás el día en el que llegó al circo digital. En otra toma observamos la mano de Jax, seguramente sin la taza, lo que me da a entender que sí son recuerdos y no momentos directos del pasado que están regresando nuevamente. Mientras esto pasa, Kane dice que puede resolver cualquier problema, lo que alude bastante a su mentalidad de que los problemas humanos pueden resolverse con soluciones simples, algo que hemos visto no sucedió con Zubul al esta decirle que no se siente cómoda con su cuerpo, una clara y evidente disforia de género y no precisamente un problema que se solucione con partes de juguete. Luego vemos una toma de varios acercamientos en la que aparece Pomni algo preocupada y asustada con el resto de miembros del circo atrás de ella, para posteriormente ver a Jax algo triste y serio en el sofá que les comenté anteriormente, que ahora que lo veo se ve más púrpura que azul. No sé si esto tenga relevancia, pero es un detalle interesante. Después de eso vemos a Ragata observar con tristeza y lo mismo sucede con Kinger, Zubul y Gangle. Kane dice, puedo solucionar esto. La toma cambia una vez más a los ojos de Kane mientras se corrompe lentamente diciendo, esto es lo que es, un gran rompecabezas que necesito resolver. Y observamos una toma en la que aparece Kane junto con Kinger, quizás siendo él la primera vez que llegó al circo digital y revelándonos este detalle que él pudo haber sido el creador del mismísimo entorno digital. Y la verdad es que siento que sí, es muy probable que Kinger haya creado el circo, y Kane en su afán de crear amistades y no sentirse solo, provocó que él perdiera sus recuerdos, lo que nos confirma el por qué tiene habilidades inauditas, como generar cosas de la nada, como esa mariposa que hizo en el capítulo 6. Después de esto, en otra toma observamos a Kane romper un montón de burbujas de Bubbles, y acá me da la impresión de que en su propia culpa, Bubbles pudo aparecer como ese mensajero molesto, repitiéndole que se disculpe o haga algo para solucionar el resentimiento que sienten los miembros hacia él. Seguido a esto, tenemos una secuencia que definitivamente llamó nuestra atención, y es la lenta pero no desapercibida aparición de Queenie en una toma donde vemos a Kinger, y sabemos que es ella ya que el traje es del mismo color que su arte en la puerta, lo que confirma que sí puede que veamos algunos personajes descartados del pasado, como Queenie, Kofmo, Ribbit e incluso muchos más. Ahora las siguientes tomas son igual de llamativas, ya que podemos observar primero un círculo de color rojo y posteriormente a Kane flotando en un fondo grisáceo bastante parecido a la portada de Netflix de la serie. Luego un círculo de color azul y vemos más de cerca a Kane, con algunos rayos de electricidad rodeándolo, para posteriormente ver varias tomas donde lo vemos a él actuar frenéticamente comiendo cotufas frente a Ragata, Gangle y Zubul. Vemos a Pomni que iba a decirle algo pero posteriormente fue callada con un slider, seguramente puesto por Kane, lo que demuestra que esta vez será mucho más opresor contra ellos. Posteriormente observamos a Kinger parado frente a Kane, siendo raptado por este mismo en una secuencia que puede que hable un poquito más sobre su pasado. Luego de eso un carro se estrella en el circo, no sabemos exactamente a quién pertenece, pero muchas teorías apuntan a que puede que haya sido el mismo auto que manejaba Jax en su recuerdo del capítulo anterior. La toma cambia y observamos a varias criaturas extrañas pertenecientes al programa del circo, a través de una pantalla o monitor, y finalmente varias tomas cercanas parecidas a fotografías del entorno de las oficinas de CNA. Como dije antes, me da la impresión de que
que puede que veamos escenas dentro de las oficinas. Las últimas 2 tomas son de Kane frente a Bubbles y finalmente una toma de Pomni impresionándose. Después de esto, Kane dice: démosle inicio a este show. Finalmente el tráiler termina mostrando la fecha de salida de este capítulo, siendo el próximo 20 de marzo. Y me parece ultra llamativo que el tráiler lo hayan lanzado a tantos días del lanzamiento del capítulo. Generalmente es a una semana como mucho, pero bueno, seguramente la sorpresa será tan grande que puede que el equipo de marketing haya decidido adelantar un poco más la publicidad del episodio. Un detalle a colación que quería añadir es que la miniatura del tráiler muestra a Kane en un fondo azulado junto a unas escaleras, extendiendo sus manos en forma de T-pose, y aunque puede que no haga falta decirlo, es una referencia al show de Truman, una película bastante buena que recomiendo ver. Y no, de ahí no viene mi saludo de buenos días, tardes o noches, es más que todo de esas cosas que suceden sin querer. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los miembros del circo finalmente serán libres o estarán condenados a estar dentro de este circo para siempre? Los leo abajo en los comentarios, y antes de irme quiero mandarle un saludo a nuestros cirqueros del canal. Un saludo para Calypso Senpai, Nightwolf 17, Diego 2704, Sugilla Sokovia y finalmente Ibidomi. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar al canal. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.